Esto es neuroestimulación con la luz infrarroja y sirve para varias cosas, para mejorar el enfoque, para la recuperación mental, para mejorar el sueño. Los secretos nos lo cuentan por ahí, ¿eh? Yo en lo que más lo noto es en el enfoque. Antes de entrenar es como ni 100 cafés se igualan a los efectos de esto. Es como que súper enfocado. Lo he utilizado en todos mis campamentos, siempre me ha funcionado muy bien. Sí que es verdad, se ve muy raro, pero es buenísimo. Son 15 minutitos que tengo que estar aquí. Lo único malo que tiene es que como te saquen una foto con esto y te lo publiquen por ahí, hay que pagar un precio para las cosas buenas a veces. Este modelo tienen como 2 cascos por separado. Este es para antes de entrenar y luego tengo otro que va como en la parte de aquí más o menos y es para por la noche, para ya después de los entrenamientos. No sientes nada. Solo siento y escucho los ronquidos de perro. ¿Quién viene hoy? ¿Sabes quién viene? Huguito. Hoy viene Hugo. Aquí bella que es. Es una preciosidad. Nos vemos en el entrenamiento. Estamos haciendo una neuroactivación de lo que es el nervio espinal para que mejore la función del trapecio y mejore la función en general de todo lo que es la elevación de los hombros. Esto en un luchador, un boxeador, es fundamental, el poder elevar, que mantenga la misma actividad y que no haya fatiga. Te da además, sobre todo, te da muchísima propiocepción, te hace notarlo y saber realmente que lo tienes, porque cuando estás cansado y fatigado pierdes esa capacidad de percibirlo, pero lo percibes mucho mejor y sobre todo para tu cerebro es mucho más fácil conectar con él y de manera involuntaria poder controlarlo mucho más fácil. Pero después de una sesión como la de ayer, la que tuvimos, que me has descargado todo el cuerpo, porque me noto el cuerpo muy ligero ahora, pero como un poco, ¿sabes? Como después de una siesta, de que a tu cuerpo le hace falta le afectaba eso. un café. ¿Cuánto tiempo antes tienes que hacer una activación así? Esto es una activación corta, esto se llama una activación digamos a decir, un efecto muy cortoplacista. ¿Lo puedes hacer antes de salir a una pelea? O mejor No, es que esto es clave poder hacerlo antes. Pero en el hotel. En el hotel lo vamos a hacer, pero con un protocolo distinto, que es el protocolo que nosotros diseñamos, que se llama Theta Bars, y ese protocolo es el que hemos demostrado que va a haber un aumento de la respuesta muscular, un aumento de fuerza, un tren. Lo que sale por ahí es un tren. Luca, okay? Eso es, eso es. Y a los hombros, acuérdate, trabaja los hombros. A esa altura. Mueve la cabeza, muy bien. Bueno. A ver, mira, dice, pero esto es increíble, no puede ser. Dice que sí, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana, tengo una dieta estricta, leo, no fumo, no bebo, no me drogo. Dice, y a las 9 me voy a dormir. Y dice, pero no, tú eres el amor de mi vida, es increíble. Dice, sí, sí, pero esto cuando salga de prisión se termina. Es que tiene miedo escénico, tiene miedo escénico.
momento clave después del entreno llega la recuperación. Esto es lo que marca la diferencia en la élite. Vamos a ponerle cuidado, mimo y cariño aquí a el matador. Lo único que vamos a hacer es que vamos a trabajar primero los trapecios, en los deltoides, todo lo que es el hombro, precisamente para bajar un poquito esa rigidez, esa tensión, para que sientan los brazos un poquitín más descansados. Tened en cuenta que pasan muchísimas horas en un sparring subiendo los brazos, manteniéndolos aquí en los hombros arriba. Entonces vamos a bajar todo esto, pero al mismo tiempo le vamos a dar una actividad o un aumento de la actividad neuromuscular. Esto es una cosita, un truquito de la casa. Se llama neuromodulación percutánea y la clave son los protocolos que usemos. Básicamente lo podemos poner como si le ajustáramos las teclas a un Ferrari. Mira, ahora lo que estamos haciendo es, estamos poniendo una agujita muy pequeñita, que si lo veis por aquí, lo que tenemos aquí es un ecógrafo, y entonces lo que se va a ver es la agujita entrando en el tejido, y lo usamos precisamente para ser muy precisos, para intentar llegar y poner la agujita justo al lado del nervio. Entonces aquí en la pantalla lo que podéis ver, esa puntita que se mueve, esto que se mueve aquí, es el límite de la agujita. Precisamente lo hacemos ecoguiado para no tocar ninguna estructura que sea sensible, una vena, un nervio, una arteria. Entonces eso evita que pongamos la agujita en un sitio que no debemos. Una simple agujita bien puesta, ecoguiada, porque esto es una de las cosas más importantes. En su caso, no nos podemos permitir fallar en ningún momento, no podemos permitirnos ponerla en un mal sitio que luego tenga mañana un dolorcito, una historia. Entonces, tenemos que ser lo más cautelosos posible. Voy subiendo poco a poco, ¿vale? Una persona que solo hace deporte, o sea, alguien que se mantiene haciendo deporte, siempre se recomienda que tenga cuidados por manos de un fisioterapeuta, pues una vez cada semana o cada 15 días, si puede ser. En el caso de una persona como él, que no es alguien que regularmente hace deporte, estamos hablando de un campeón del mundo, estamos hablando de un deportista de élite de muy alto rendimiento, con unas exigencias muy grandes, sin duda hay que trabajar a diario. Y a ser posible varias veces al día. No hace falta hacer sesiones súper largas ni nada, pero simplemente teniendo control y escuchándole mucho. Oye, ¿qué me está doliendo? ¿Qué me molesta? ¿De dónde me tira? Es un deporte de contacto, por lo tanto siempre va a haber algo, un dolorcito, una queja, algo. Entonces siempre tienes que estar muy pendiente. Y esto se hace precisamente porque si no mantenemos tanto cuidado sobre su cuerpo, lo que vamos a tener a la larga, por ejemplo, ya la pelea, es que sus capacidades físicas vayan mermando. Por lo tanto, no entregamos un luchador al 100%. Tenemos un luchador con una fatiga y un desgaste acumulada durante muchos días. Y esto es lo que pretendemos evitar. Tiene unas condiciones físicas increíbles, aparte de los cuidados preventivos que se hacen con él, que eso es súper importante, hacer mucho hincapié en la prevención más que en el tratamiento, y por eso no tengo que hacer grandes cosas. Hacemos cosas muy puntualizaciones. Y esto, en la salud general, para todos los que nos estén viendo, para todos los que estén, que les interese, que quieran ver, porque, quiera seguir ahí y tomarlo como ejemplo, una de las cosas más importantes es, lo primero, el movimiento, el ejercicio físico es súper importante, lo segundo, la alimentación y el descanso, y por último, los cuidados. Es decir, escuchar a tu cuerpo, respetar muy bien los tiempos, saber cuándo me duele algo, cuándo no, y acudir, o saber cuándo tienes que acudir a un profesional para que ponga los medios y las herramientas para cuidar de tu cuerpo. Voy a buscar un fisioterapeuta. O sea, que charla te ha pegado, te has dormido, ¿eh? Voy a buscar entonces un fisioterapeuta Debería profesional en ChatGPT. ¿Cómo me dejan estos tratamientos? La verdad que mira, la semana pasada, antes de que llegara Raúl, me estaba quejando de los hombros porque sentía que cada hombro me pesaba una tonelada y por lo tanto afecta al rendimiento y a la calidad del entrenamiento. Llegó, me hizo un par de técnicas que aprendió en ChatGPT y YouTube y Yahoo Respuestas. Sí. Es que uso varias fuentes, no te creas. Y la verdad que me quitó todo ese peso y obviamente que después se nota en el rendimiento del entrenamiento, y a nivel fisiológico me lo noto muchísimo, es como si me quitaran muchísimo peso por encima, lo noto mucho. Y al ser tan preciso también ayuda mucho, porque no son sesiones de fisioterapia que vengo y digo, oye, descárgame que me duele el hombro, porque a veces le digo que me molesta el hombro y me acaba pinchando en otra parte y me quita todo el dolor. ¿Sabes? Como todo va ecoguiado, todo va de forma tan precisa. Como confío tanto en sus tratamientos y en todos sus conocimientos, hasta a nivel mental me hace muy bien. La recuperación es igual de importante que el entrenamiento, sin lugar a duda, porque de nada vale que te mates entrenando, pero los músculos no estén a su 100%. Por lo mucho que tú entrenes, si no le das la recuperación correcta a tus músculos, no te van a dar el rendimiento que buscas. Aunque realmente tengas esas capacidades y tengas ese potencial, si el músculo no está recuperado, no te va a rendir como quieres rendir. ¿Nuestro objetivo cuál es? Mi combate es el día 14 de junio y buscamos que todo esté planificado de tal manera para que mi mejor día de campamento
sea el 14 de junio. ¿Qué trabajo se hace? Pues bueno, no puedo tampoco contestar específicamente qué es lo que hago con él o qué hacemos con él antes de la pelea, pero sí que te puedo decir que, bueno, que fisiológicamente tienes que tener en cuenta porque hay un recorte de peso, hay una deshidratación y hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Lo más importante es haber hecho las cosas antes. El día de la pelea o 2 días antes de la pelea, esto es como estudiar. Intentas estudiar el día de antes del examen, no vas a aprobar. Si hemos hecho las cosas bien, hemos escuchado su cuerpo, lo hemos mantenido además bien por el hilo como tiene que ser, como dice él, cuando llega a la pelea ya las cosas están hechas, ya ha hecho todo el trabajo, solo se sube a disfrutar. Pues nosotros un poquito nos mantenemos alertas por si pasa algo, pero la realidad es que todo el trabajo lo hacemos antes. El trabajo importante se hace ahora. La gente empieza el campamento, no tienen en cuenta de que acumulan muchísimos entrenamientos y que llegan al final del campamento para el día del combate no en sus mejores condiciones, sino incluso en sus peores condiciones, porque el cúmulo del trabajo es tanto y el desgaste muscular, mental, emocional es tan grande que tipo no han priorizado en ningún momento la recuperación. Y muchas veces yo conozco a gente que es como está tan obsesionado con el entrenamiento que a veces le toca una sesión de recuperación y dice no, pero voy a volver a entrenar, y no se da cuenta que realmente no está beneficiando su cuerpo, ¿sabes? Que muchas veces tienes que saber encontrar ese equilibrio mental, emocional con tu cuerpo, porque en los entrenamientos, cuando estás desgastado, te toca empujarte. Gastas esos recursos mentales que tipo te ayudan a seguir empujando, que a lo mejor luego en la pelea te toca empujarte, pero como te has estado empujando tanto en los entrenamientos, ya no tienes esa capacidad mentalmente, estás agotado. La mente también se agota. Hay asaltos en los que no puedes más y ya no tienes esa capacidad de empujarte y simplemente como que haces un trabajo por hacer, pero no lo haces con calidad. Y yo siempre he priorizado que todo lo que hago tiene que estar hecho con la técnica perfectamente hecha. Y para que yo pueda aplicar la técnica perfectamente, tengo que estar mentalmente bien, físicamente bien y emocionalmente bien. Y así es como se llega a ser campeón. Y esto, voy a decir una cosa. Hace 7, 8 años, tú eras de los que priorizabas no perderte ni no saltarte nunca un entreno. Mira, te voy a decir una cosa. We live and we learn. Vivimos y aprendemos. Puedo hablar de todo ello porque he cometido esos errores. He estado al otro lado del escenario. Entonces, conozco muy bien los errores que he cometido, conozco bien cómo me he sentido en algunos combates y como no quería repetirlo y cómo me quería sentir mejor, pues he ido aplicando este tipo de técnicas. Y lo más importante de todo, una virtud muy importante, saber escuchar. Pero te tienes que saber rodear de los mejores, te tienes que saber rodear de profesionales. Amén. Eso es lo más importante, que nunca nadie impida tu crecimiento, nunca nadie, así sea tu entrenador de toda la vida, tu madre, tu padre, que nadie te impida conocer a los mejores por celos, por muchos factores que no hace falta ni nombrarlo. Amén. Qué buen día. ¿Me puedo tomar una foto de Muchas gracias. ¿Me importa filmar? Muy agradable. Encantado. Por la de verdad. Encantado. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? 15 días. De un momento que salió el evento de la Casa Blanca, que tú me dijiste a mí, la pelea estelar voy a ser yo. Fue hace tiempo eso, En septiembre. Y ahora estamos a 2 semanas. Faltan 16 para la pelea, pero 15 para dar el peso. Sí, pero una vez en la cosa ya... Es la batalla de verdad. A lo que uno nunca se acostumbra, al corte de peso, a pasar hambre.
Bien, bien, bien. Veo el evento como una cosa única, irrepetible, inevitable, una cosa que no va a volver a ocurrir en la historia, porque puede haber a lo mejor más carteleras en la Casa Blanca, pero la primera es la primera. Yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes de que estamos viendo algo único en la historia. Creo que desde el año 74, cuando el combate de Ali Foreman en Zaire, en Kinshasa, no ha habido nada que haya sido más chocante, más sorprendente que una cartelera en la Casa Blanca, y que la esté protagonizando Ilia Topuria, pues creo que es para que estemos todos felices, contentos, orgullosos y conscientes de que estamos viviendo historia. Si echamos la vista atrás, es de un chico que emigró, que estaba en Alicante, que empezó a entrenar en un gimnasio pequeño y que ahora está peleando en el jardín de la Casa Blanca. Yo con los pronósticos suelo ser bastante malo, pero en este caso yo creo que sí. A ver, yo creo que es un poquito lo que estamos viendo todos. Creo que va a ser el KO de Ilia Topuria, creo que así va a ser. Si no, cualquiera de los casos, creo que si el combate cambiara de rumbo, tiene elementos para sacarlo adelante con otras herramientas. Pero sí, creo que ese golpeo más ortodoxo en combinación que tiene Ilia Topuria frente a ese golpeo más abierto, más en curva de Justin Gaethje, creo que le va a dejar. Lo que dure va a ser un gran combate, porque Gaethje es un auténtico guerrero, es un hombre que va a ser peligroso, va a ser de no parpadear, va a ser un combate muy intenso. Plena confianza en Ilia Topuria.